Muy bien, 11:42, estoy con Carlos Rivera, él es por supuesto un reconocido abogado, además defensor de los derechos humanos, y hemos querido hoy día confrontar dos opiniones. Hoy día finalmente la familia, los hermanos Fujimori y Gucci han pedido al presidente Ollanta que se sirva conceder la gracia presidencial del indulto a su padre. Entonces ahora sí, a partir de hoy, creo que la obligación de todos los periodistas es empezar a discutir este tema, pero con los dos puntos de vista. Entonces voy a darle de inmediato la bienvenida a Carlos Rivera. ¿Cómo está, doctor Rivera? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Milagros. Bueno, entonces usted ha escuchado a Marta Chávez, a la congresista fujimorista, y yo le quiero hacer la primera pregunta que le hice a ella. ¿A usted le parece pertinente que antes de pensar en un posible indulto, Alberto Fujimori pida perdón al pueblo peruano? ¿Le parecería un gesto político que podría allanar un poco esta polarización, o de plano le parece que el indulto no es viable? A mí me hubiese parecido un gesto político, aun cuando la ley es cierto que no exige ese gesto, pero hay que tomar en cuenta que más allá del tema médico, técnico, legal, el indulto Fujimori es un tema estrictamente político. Y sería obviamente muy importante escuchar de su voz y de su iniciativa una cosa tan relevante como una solicitud de perdón a las víctimas, a los familiares, a los esposos o esposas de la gente que fue eliminada tanto en Barros Altos. O sea, en principio, ¿no? Doctor Rivera, ¿usted esperaría ese gesto? Sería, creo que, muy importante, ¿no? Mucho se ha hablado en los últimos días de que esto nos reconcilia o no nos reconcilia. Es decir, para que haya un verdadero proceso de reconciliación es importante, más allá de los tecnicismos o de los incisos o artículos de tal o cual norma, gestos políticos que justamente vayan dirigidos a un proceso de reconciliación. Muy bien. La solicitud de perdón es un tema fundamental en todas las experiencias del mundo, ¿no? Muy bien. Yo le dije al inicio del bloque con la congresista Chávez que iba a tratar de hacer las mismas preguntas para que el televidente, también el público, pueda sacar sus conclusiones. Perfecto. Le pregunté al inicio, ¿qué va a opinar usted, doctor Rivera, si es que el presidente Ollanta Humala sí le da el indulto a Alberto Fujimori? Mira, yo creo que en las condiciones que se está planteando, a mí me parece que sería una decisión casi ilegal, en realidad, del presidente de la República. ¿Ilegal? Ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué sentido? Porque ahora ya tenemos conocimiento que la solicitud se hace sobre la base de este reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, en el cual se dice que se puede solicitar indulto humanitario en tres circunstancias: cuando hay una enfermedad terminal, cuando el enfermo no tiene una enfermedad terminal, pero por las condiciones penitenciarias ve un agravamiento. Una enfermedad grave de recurrencia. Y por las condiciones penitenciarias se ve un agravamiento, o por una enfermedad mental. Fujimori no está ni en la primera ni en la tercera, está en la segunda, y de hecho ese es el argumento legal que ellos han invocado el día de hoy. Desde nuestro punto de vista, Fujimori ciertamente no es un enfermo terminal. Digamos, yo no soy médico, pero los propios médicos de Fujimori, los familiares de Fujimori han afirmado eso. Pero hay un dato muy importante, que el establecimiento penitenciario de Alberto Fujimori no es un establecimiento penitenciario que genere un agravamiento a la salud, a la vida o a la integridad de ese único interno que tiene el penal de la Hidroes, y consecuentemente, desde mi punto de vista, no hay una calificación legal de procedencia del indulto. Y por eso, ante la pregunta que me decía, si Humala indulta, yo diría es un indulto en realidad una decisión ilegal. ¿Usted lo criticaría? Pero por supuesto que sí. Muy bien, entonces, yo en este punto me voy a detener para hacerle una pregunta y me voy a poner del lado del fujimorismo en este sentido. Usted ha dicho, no es nada grave, ¿no es cierto? Se está demostrando, en fin, por la Junta Médica y por los médicos que han ido opinando en los últimos días. Sin embargo, yo tengo las normas legales del diario El Peruano del 6 de julio del 2001. En esta norma legal se está refiriendo al indulto de Gerardo Saravia, ¿ok? Entonces, dice, ¿no? El interno ha sido diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente controlado, de retinopatía diabética, nefrología diabética, recomendándosele tratamiento especializado. Finalmente el señor Saravia está vivo, no se ha muerto, lo indultaron en el 2001, o sea, no estaba grave, y en el régimen de Valentín Paniagua, y el ministro era Diego García Sayán,
indultó. Se le indultó. Muy bien, correctamente. entonces, eso es lo que le dicen los fujimoristas. Así pero es, un momentito, ¿cómo entender que a un terrorista sí y a un exgobernante no? Y este señor tampoco estaba grave ni moribundo. A ver, yo creo que hay que mencionar, y te agradezco porque se ha mencionado mucho el caso de Gerardo Sarabia, que es además editor de la revista IDL, dos circunstancias muy importantes que marcan una sustancial diferencia respecto al caso Fujimori. Uno primero, el indulto de Gerardo Sarabia, como más de 800 indultos, se hizo dentro del proceso de reconocer de que hubieron personas inocentes condenadas injustamente por terrorismo. Y se dieron indultos regulares e indultos humanitarios para ese tipo de personas. O sea, Sarabia era un inocente que fue culpado de terrorista. Porque lo hizo, el indulto lo otorgó la comisión ad hoc o la comisión de indultos, porque ya no fue la comisión ad hoc, ya fue la comisión del Ministerio de Justicia, que tenía un encargo específico de revisar los casos de personas inocentes injustamente condenadas por casos de terrorismo. Ya, pero Marta Chávez y los fujimoristas dicen lo mismo de Fujimori, que está injustamente encarcelado y que no están de acuerdo con la sentencia. Ahí hay una diferencia sustancial, te diría. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno de los inocentes sin prisión condenados injustamente por terrorismo, primero, no fue el caso de una persona, fue el caso de cientos de personas cuyo reconocimiento no solamente fue parte de un consenso de la opinión pública, sino hasta el propio Alberto Fujimori tuvo que reconocer que hubieron no solamente excesos, sino violaciones sistemáticas al debido proceso, y por eso quien crea la comisión ad hoc de indultos para este tipo de casos es Alberto Fujimori. Y nos parece que es una cosa muy positiva, que lamentablemente creo que los fujimoristas se avergüenzan, pero fue una cosa muy positiva de Alberto Fujimori, crear esa comisión y corregir errores. Claro, y este es el candado al que ustedes ahora aluden. Efectivamente. ¿Qué va a pasar si el presidente Ollanta decide darle el indulto? ¿Cuál sería? No, ya me dijo que estaría en contra y que sería ilegal. ¿Qué pensaría usted si Ollanta no le da el indulto? ¿Cuál sería su opinión final? Tal como está hoy la situación de Alberto Fujimori y el manejo de la información pública que se tiene respecto de las condiciones médicas y legales, desde mi punto de vista yo diría que es una posición correcta y una decisión correcta del presidente Humala. Ahora, pero no significaría su gran pasivo político, digamos, podría ser después tildado de un presidente poco solidario, no humanitario. No creo en realidad, porque creo que en el caso Fujimori, como te decía hace un momento, si bien es cierto, hay un elemento de carácter médico, hay un elemento también de carácter legal importante, ¿no es cierto? Creo que también hay otro elemento político que tiene que ver con si es que la decisión del presidente va a significar o no una burla a la acción de la justicia, en un caso además que no es cualquier caso, Milagros, es un caso emblemático, que es un precedente jurisprudencial no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, por haber juzgado a un presidente de la República por violaciones a los derechos humanos, en un juicio limpio y transparente, por significar, creo, también una burla a las víctimas, a los familiares que después de más de 20 años lograron que la justicia haga realidad su expectativa. Sin embargo, muchos peruanos, cuando escuchan estos argumentos, doctor Rivera, dicen, pero ¿y qué pasa con los peruanos que sí están agradecidos porque Alberto Fujimori frenó y pacificó de alguna manera el país? O sea, ¿dónde queda esa gratitud, digamos, al gobernante? Yo creo que esa gratitud, supongo, queda en el caudal electoral que tiene su hija, ¿no es cierto? Creo que no es posible compatibilizar una gratitud política cuando ese personaje que tuvo ese tipo de iniciativa ha cometido hechos delictivos. Es decir, no puede sugerirse un perdón como consecuencia de acciones políticas probablemente positivas. Es decir, creo que justamente esa es la virtud de un Estado de Derecho y de una democracia, que tiene la posibilidad de que inclusive aquel que es a veces endiosado o es calificado como un líder político destacado, si ese líder político ha cometido errores o delitos, ese líder político tiene que ser sancionado. Y en el caso de Fujimori creo que eso es lo que ha ocurrido. O sea, para usted Fujimori tiene que cumplir sus 25 años de sentencia. Pero por supuesto, digamos, ese es el régimen cuando la defensa del Fujimori pedía que sea respetado sus derechos y sea tratado en igualdad de condiciones. Creo que una regla fundamental es de que, por lo tanto, si Fujimori fue sancionado, la regla es de que cumpla esa sanción. Muy bien, tengo que ir a una pausa, pero esta pregunta chiquitita la voy a hacer sí o no. Felipe Marciano le está preguntando en Twitter, ¿el señor Rivera defiende a terroristas así como lo dijo hoy en la PUC el señor Gamarra? No, en realidad no hemos defendido ningún terrorista. Digamos, el criterio de IDL es defender personas que ciertamente
pueden estar acusadas de terrorismo, pero nuestro criterio es defender personas inocentes. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausa. Están escuchando ustedes la otra posición, es la de Carlos Rivera, reconocido abogado, como he dicho, defensor de derechos humanos del IDL, y además le voy a dejar en el aire esta pregunta que le hice también a Marta Chávez. Hay quienes creen que para reconciliar al Perú pues hay que indultar, ¿no es cierto?, a quien fue presidente por 2 periodos. ¿Y qué piensa Carlos Rivera? ¿Hay una posible reconciliación ahora que nuestro país se ha polarizado tanto con este tema? Ya regresamos con Carlos Rivera.